agradecemos porque aún con toda esta situación estamos aquí reunidos en tu nombre, estudiando tu palabra. Y Señor, tienes tanta paciencia con nosotros que nos quieres enseñar y guiar, Señor, para que podamos conocer tus planes, Señor. Quiero que todos los motivos que hemos presentado en esta noche, Señor, tú los escuches y los contestes de acuerdo a tus planes, Señor. Quiero pedirte en forma especial que me ayudes con la voz para que pueda, Señor, transmitir las cosas que tú me has mostrado. Quiero pedírtelo en el nombre precioso y poderoso de Jesús, en el cual confiamos. Amén, Señor. ¿Me ven ahí? Voy a compartir pantallas. Sí, te vemos bien, Edu. Al principio. Ahí sale, ¿no? A ver. Bien. Hoy el tema es cavar. Vemos la pantalla, pero ahí está. Hoy el tema de hoy es Daniel 5, pero cavar en Daniel 5. Y el tema de hoy está orientado, más vale, como ha pasado con los demás temas que hemos dado en esta vuelta de Daniel, hicimos toda una vuelta primeramente por cada uno de los capítulos, cuando hicimos desde el 1 hasta el 12, y después, como había muchas cosas más para sacar, seguimos dando otra vuelta más, pero providencialmente digo, todos los que tomaron el tema lo hicieron poniendo énfasis, más vale en las herramientas y demás, y sin quererlo, porque creo que nadie se propuso en eso, estamos estudiando el tema de la escuela sabática de este trimestre, ¿no? Que es el hecho del entendimiento de las escrituras. Así que bueno, ese es el énfasis, lo voy a poner más vale en las herramientas, cómo usar algunas de las herramientas que generalmente no usamos. Lo que estamos más acostumbrados a sacar, digamos, información es del texto. Generalmente nosotros tratamos de averiguar en el texto cuál es su contexto histórico y cuál es su contexto gramatical. En forma histórica, las preguntas que uno se hace con el texto es quién fue su autor, cuándo fue escrito, a quién fue dirigido, cuáles fueron las circunstancias, y todas esas preguntas, al ser contestadas y extrayendo esa información del texto, nos hacen meter profundamente y sacar información. Muchas veces también tenemos, no solamente del contexto histórico, sino del gramatical, entonces nos interesa saber cuáles son las palabras que se usaron en el original, cuál es su significado, y en qué otro lugar se usa, y cómo se usa. Por eso las herramientas, en ese caso del texto, son herramientas como diccionarios, concordancias, ese tipo de herramientas. Pero hay otras un porcentaje menor de información, de luz, de joyas que podemos extraer, las podemos extraer de las estructuras. Y las más conocidas de las estructuras son las estructuras que tiene el texto en el versículo. Cómo repetir y contrastar, o repetir y ampliar, o estructuras de quiasmo, varios títulos como causa y efecto, pregunta y respuesta. Y una herramienta que puede ser muy simple, pero digamos puede dar buenos resultados, es colorear. Veamos un ejemplo. Elegí un texto, ¿no? Que es Salmo 85:10, muy conocido. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es una repetición y ampliación, pero hay una estructura en quiasmo en sus partes. Veamos que es difícil de verlo, pero si lo pintamos, vemos que encontrarse es lo mismo que besaron, ¿no? Y misericordia es un sinónimo de paz, ¿no? Como verdad es un sinónimo de justicia.
Interesante que al elegir Dios que el profeta escribiera de esta manera, vemos que la estructura que forma de quiasmo se encuentran las dos cosas, ¿no? La justicia con la misericordia, y se están besando, ¿no? O sea que en la misma estructura en X es como si refuerza la idea del texto que repite y amplía, ¿no? Amplía porque vemos un término de misericordia y un término también, un sinónimo de justicia, que es la verdad. Bien, una cita que la voy a usar al principio como una cita guiadora, ¿no? Es esta cita que está en Educación, página 102, 11,2.2 y 112.1. Voy a ir leyendo partes y vamos a ir viendo que ella nos aconseja cómo usar estas estructuras y estas herramientas. Empieza diciendo, la Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida y para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. Nadie que tenga disposición para apreciar su enseñanza puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de algún pensamiento útil. Esta es la primera parte. Lo que expresa en esta primera parte es como si, como decía la cita, todos los principios que necesitamos comprender, las verdades que nosotros necesitamos comprender para prepararnos para esta vida y la futura, o sea, nuestra salvación, pueden ser comprendidos por todos. O sea que podríamos decir que esas joyas, esas verdades, su comprensión, está en la superficie, ¿no? La pueden ver todos, esas joyas. Es lo que Pablo habla de leche, ¿no? La leche espiritual, los rudimentos de la fe. Y obviamente los bebés espirituales empezamos siempre tomando leche. La cita sigue comentando, pero que la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado, ¿no? O descuidado. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie. Si dice lejos de la superficie, están enterrados. Y solamente pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y un esfuerzo continuo. Nosotros podríamos anotar acá algunas recomendaciones que ella hace, pero les propongo que lo poquito que empezamos a aprender, que fue las estructuras que hay en el texto, la podamos aplicar acá a las estructuras que hay en las frases de esta misma cita. Si esta misma cita la escribimos con colores y las ponemos cada frase una arriba de la otra, ¿sí? Quedaría una cosa así. La enseñanza más valiosa no se obtiene por un estudio ocasional, ¿sí? Su enseñanza más valiosa no se obtiene por un estudio ocasional. Su gran sistema de verdad no se presenta al lector apresurado. Fíjense que la primera frase que está aquí y la última frase son dos frases similares que repiten y amplían, ¿no? Porque puede llegar a, digamos, confundirnos el hecho que está en negación, la primera en negativo, no se obtiene y no se presenta, pero fíjense que cuando da la tercera frase, lo pone en positivo y dice, se obtiene cuando uno es una investigación o uno hace una investigación diligente, ¿sí? Que es lo mismo que, digamos, en forma negativa, que no se obtiene con un estudio ocasional y no se presenta con el lector apresurado. Y la otra parte, la que está en rojo, es muy interesante porque la estructura me da a entender que es una repetición y ampliación. Por lo tanto, todo lo que está de este lado es equivalente. Podríamos decir que la enseñanza más valiosa, que es igual a su gran sistema de verdad, es un tesoro que está enterrado, no está en la superficie, está profundo, ¿sí? Y esa es la idea de que hagamos esta noche, que cabemos para encontrar esas joyas que están en la profundidad, ¿sí? La cita, la parte que leímos, la podríamos ilustrar de esta manera. Tenemos aquí el terreno, donde antes estaban las joyas arriba, que era todo lo que nosotros necesitamos entender para la salvación, pero lo demás está, digamos, a mayor profundidad.
¿no? Y a mayor profundidad hay joyas más grandes, más valiosas, ¿no? Es lo que Pablo llama aquí como la comida sólida, ¿no? Que, digamos, la comen, como dice Isaías, los destetados, los que han dejado los pechos, ¿no? Es una comida que exige esfuerzo, porque, como decía la cita, requiere que no seamos un lector apresurado, sino que cabemos y hagámoslo con esfuerzo. En Proverbios, muy lindo, hay un versículo que viene a mi mente ahora, no lo había pensado poner, pero menciona de que deberíamos buscar como un minero, como busca la plata y el oro, o sea, cavando con esa ansia de encontrar joyas, ¿sí? Bien, la cita sigue diciendo, las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas un poquito allí y otro poquito allá. Ella, Ellen White, está citando a Isaías 28. Ya vamos a volver otra vez a ese pasaje. Pero fíjense que las verdades están como desparramadas, un poco acá y un poco allá. Y Dios las dejó de esa manera, la cita al principio de todo, no lo leímos, pero si ustedes lo leen en educación van a ver que ella dice que lo dejó de esa manera porque nos obliga a hacer esfuerzo. Y hay una ley en la naturaleza que, tanto mental, física o espiritualmente, el vigor se obtiene por el esfuerzo. Es decir, que si queremos tener músculos poderosos, tenemos que hacer ejercicio. Si queremos tener una mente vigorosa, tenemos que ejercitar nuestra mente. Y si queremos tener una fe robusta, una fe inteligente, debemos cavar en la palabra de Dios. Y es interesante, porque al cavar en la palabra de Dios, nos ponemos en contacto nuestra mente con la mente del infinito. La cita sigue diciendo, una vez reunidas, estas joyas que hemos sacado, buscadas y reunidas, corresponderán perfectamente unas con otras. Es decir, es como si fueran dos piezas de un rompecabezas, como dos cosas que se complementan. Uno tiene una parte y el otro tiene otra, y cuando las buscamos y las juntamos, ¡clac!, encaja. La cita sigue diciendo, cada evangelio es un complemento de los demás. Va a explicar por cómo se corresponden esas cosas. Cada evangelio es un complemento de los demás, ¿no? Cada evangelio que vemos parecen que repiten ciertas cosas y parecería que, bueno, son distintas formas, enfoques de que vieron distintos discípulos a la vida de Cristo. No, pero la intención que tuvo Dios es que un evangelio sea un complemento del otro y que tengamos que hacer una búsqueda complementando uno con otro. Cada profecía es una explicación de la otra. Cada verdad, el desarrollo de otra verdad. El Evangelio explica los símbolos del sistema judaico. O sea, el Nuevo Testamento, por decir así, es el que explica todo el sistema, digamos, de símbolos del Antiguo Testamento. Todo principio de la palabra de Dios tiene su lugar y cada hecho su relación. Y sigue un poquito más la cita diciendo, y la estructura completa, tanto en su propósito, cuando la ideó, la imaginó Dios, poniéndosela en la mente del profeta, como en su ejecución, o sea, en llegar a que esas cosas se cumplan, da testimonio de su autor. Y dice la cita, únicamente el ser infinito pudo concebir y dar forma a esa estructura. Ahora, cuando ella habla de estructura, ¿entendemos nosotros qué es una estructura? Es una pregunta que deberíamos respondernos. ¿Qué es una estructura? Y yo busqué algo que sea sencillo y planteé esto, una serie de puntos. Puntos desordenados, caóticos, cosas sueltas, que no dan ninguna información. Pero si vemos que esos puntos tienen ciertas relaciones, lo miramos en un ángulo, lo miramos en otro, poniéndonos con la cabeza inclinada y demás, vamos a ver que esos puntos están vinculados por relaciones. Hay relaciones verticales. Hay otras relaciones que podríamos decir horizontales, ¿no? Y hay otras relaciones que son de tipo oblicuas. Y eso forma una figura. Las hemos buscado a estas verdades y ahora al reunirlas
corresponden unas con otras, decía la cita. ¿Qué significa eso? Que me dan la forma de una estructura, en este caso, un cubo. Y usando la estructura que hemos visto recién, ¿no? De comparación, podemos decir, así como el dibujo de una estructura geométrica, ¿no? Forma un cubo, hay otras relaciones entre sus partes, ¿no? De igual manera, en las estructuras del texto, esas relaciones forman un patrón o una estructura, que es la que yo voy a encontrar, porque ya la estructura ya está en el texto. La ha puesto Dios, ha inspirado al profeta para que esté lleno de estructuras, porque las estructuras nos permiten ubicar justamente las verdades, sus relaciones que existen entre una y otra. ¿Cómo podemos encontrar las estructuras? ¿Qué herramienta tenemos? Dios nos ha dado la capacidad de reconocer patrones, ¿no? Algunas personas las tienen más que otras, es un don que Dios ha puesto, ¿no? Lo usamos muy a menudo, como ser cuando tratamos de reconocer un rostro. Puede el rostro ese estar parcialmente tapado, puede tener anteojos, podría tener otro peinado, si es un hombre podría tener barba, bigotes. Sin embargo, no importa la ubicación, el tamaño, el color, ¿no es cierto? Podemos nosotros todo eso reconocer que se trata de una persona. Y aplicado a la palabra, ¿no? Dios nos ha dado, digamos, a su iglesia dones, ¿no? Y 1 Corintios 14 dice que para entender sus planes, Dios dio dones para construir a su iglesia, y Pablo dice que deberíamos procurar el don, ¿no? De entender sus planes, sus sueños, sus visiones, como hizo Daniel. Aquí tenemos el ejemplo también de un rompecabezas donde nos damos cuenta que tienen una estructura cuando los acercamos y vemos sus partes, sus colores, todos nos dan información, su orientación de cómo van ubicados. El sistema de verdad que forma, la estructura que se forma, no solamente nos ayuda a ver que están bien colocadas las cosas, sino nos ayuda para ordenar las cosas que voy encontrando, ¿no? Y también, no solamente para ir ubicándolo y ordenándolas, sino también para encontrar nuevas verdades. Porque si yo me doy cuenta que todos son vértices de un cubo, y hay relaciones entre cada uno, y puedo ver que hay otras relaciones entre los cubos, entre los vértices extremos, podría buscar y encontrar una joya que está ahí. O sea que la estructura de verdad me permite ordenar y lograr buscar también nuevas joyas. ¿Recuerdan el sueño de Miller cuando el hombre de la escoba le da por segunda vez todas esas joyas que habían sido caídas al suelo y se habían ensuciado y demás? Que las limpia y las pone en un cofre mucho más grande y que brillaban 10 veces más. ¿Qué significa brillar? Brillar significa dar luz. Y si brillan más, es que dan más luz, o sea, da más información. ¿Y por qué daban más información en la segunda oportunidad? En el sueño de Miller da la respuesta. Porque estaban mejor ordenadas. O sea que las estructuras es una herramienta que me ayuda a ordenar las joyas y a sacar más luz de ellas. Hay otra cita del Espíritu decía que, digamos, es también muy interesante, que a Miller los ángeles lo guiaron para que se le dio el primer eslabón de una cadena de verdades y se le indujo a buscar uno a uno los demás eslabones, hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Bien, veamos ahora, yendo al texto que en la cita citaba, Isaías 28, el texto sigue diciendo mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. O sea que el mismo Isaías, y el texto que Elena usó, nos está dando la herramienta para poder comprender que se trata de una estructura, porque nos sugiere poner ahí, como está en la figura, un texto sobre otro texto, ¿no? Compararlos.
y usé como texto un texto que usó Jesús, ¿no? Es el texto de Lucas 17:26, que dice, y como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Vean que Jesús, ¿no?, usó una estructura literaria de repetir y ampliar, y que me da mucha información, porque lo que está haciendo esa estructura, y nos damos cuenta al ponerla una abajo sobre la otra, que está alineando, poniendo dos cosas una sobre la otra, dos historias, la historia de Noé y la historia al final de tiempo, o la historia en los últimos días, ¿no? Y eso nos ayuda a entender, Jesús lo que está diciendo, las dos historias se corresponden, ¿no? Bien, quiero hablar de otras estructuras que generalmente no se nombran tantos. Una estructura que, digamos, podemos encontrar es la de 3 más 1. ¿Qué significa 3 más 1? Bueno, que hay, podríamos decir 4, pero no, al decir 3 más 1 estamos indicando que hay 3 números y después uno más. ¿Y a qué se refiere eso? A la estructura que tiene el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14. El primero sería el primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel, y el más 1 sería la sentencia, ¿no?, la ejecución de esa sentencia, que la podemos encontrar al final del capítulo 14, cuando vemos a esos dos ángeles que vienen con hoz para, por un lado, cosechar, y por otro lado, vendimiar a los dos tipos de adoradores. Entonces, esta estructura es una estructura que se encuentra en el triple mensaje angélico. Y está formado por luz que va llegando, ¿no?, y prueba a las personas, ¿no? Y ella, si ustedes van a sus escritos y están atentos que si hay en otros lugares, en otras partes de la Biblia o en sus escritos, esta misma estructura, ella usa ciertas palabras que nos dan la pista. Ella, como ser, hablando de un incidente, dice es la primera vez, después dice después, y después, hablando de otro incidente, dice la última vez o tercera vez, y habla de ese otro incidente. Ella, con esas indicaciones de orden, ¿no?, está indicando que ahí hay una estructura. Y para dar un ejemplo, se me ocurrió poner la más básica de cuando uno empieza con toda la Biblia a rastrear y va a encontrar que estas estructuras están a lo largo de toda la Biblia y el Espíritu de Profecía, es la evidencia de los 3 más 1 de Eva. En primeros escritos, perdón, ahí anoté, Pepe, pensé que era primero escrito. Creo que es primero escrito, debe haber un error ahí. Patriarca y profetas. ¿Sí? Bien. Ella dice, ella erró, y explica, primero, al apartarse de su esposo. La frase es larga, pero al ponerla de esta manera la cita nos damos cuenta que hay una estructura. Primero, al apartarse de su esposo. Eso fue el primer problema que hizo ella, de desatender la primera recomendación que le habían hecho los ángeles. Luego, al demorarse cerca del árbol prohibido. Y después, al escuchar la voz del tentador al punto de dudar de que Dios había dicho, el día que comieres ciertamente morirás, pensó que tal vez el Señor no quería decir precisamente lo que había dicho, y se aventuró a extender la mano, tomó el fruto y comió. Vemos que hay una secuencia que forma una estructura que nos da a entender de que esto tiene una vinculación con la primera que vimos, la estructura, que era la ¿cómo se llama?, de Apocalipsis 14. Como usamos palabras que son sombra, figura, tipo, antitipo, que se suelen usar muy seguido, las puse acá en este gráfico como para entender y comprender de qué se refiere, ¿no? La realidad sería la manzana, pero podríamos hacer un boceto, ¿no?, que es una figura de esa manzana que es la realidad. También podríamos entenderlo esto con, en vez de un boceto y la fruta, podríamos entenderlo con un árbol que da su sombra, ¿no?, donde uno sería la realidad, la otra la sombra, uno es la sustancia y la otra es una figura. Se suele también utilizar la palabra antitipo y tipo, ¿no?, mencionando como que la sustancia, la realidad va a darse al final de todo, es el antitipo. Y todas las historias anteriores que podemos encontrar en la Biblia son tipos. ¿Vieron cuando se hacen los autos de carrera?
que se hacen distintos prototipos, ¿no? Antes se hacen hasta llegar al final. También podríamos utilizar números, ¿no? Para encontrar relaciones y encontrar estructuras, ¿no? Podemos pensar en el 3, en el 6, en el 7, en el 40. Cada número de estos es importante y me está diciendo me da información. Pero tenemos que ser cuidadosos, ¿no? ¿Por qué? Porque los números, ¿no? Tenemos que entenderlos bien, cómo Dios usa esos números. Y es peligroso también usar la numerología sola, como si tiráramos cartas para conocer el futuro. Tenemos que usar la numerología junto con las estructuras, ¿no? Como dice Miller, debe estar todo en armonía, ¿no? O sea, no podemos decir que un número representa tal cosa si no corresponde con el resto de las cosas que estamos encontrando. Para ilustrar y terminar esta parte, ¿no? Pensé en este dibujo, que es una persona que va caminando, la intención es buscar joyas en la playa, y sale con un detector de metales para encontrar en qué zonas puede haber algo escondido, y tiene varias herramientas. La pala, una palita chica para sacar algo que está cercano. Un pico si es necesario porque el terreno es rocoso, y una pala por si está mucho más profundo. Esas son las distintas herramientas que tiene esta persona. Ahora vamos entonces, con estas cosas que hablamos, vamos a nuestro texto, que es el capítulo 5 de Daniel. Las reglas, que es parte de nuestra metodología, ¿no? Son las reglas de Guillermo Miller, ¿no? Son las reglas que, como dice Ellen White, van a usar los que estén dando el mensaje al tercer ángel. Si tomamos solamente 5 de las 14 reglas de Miller, es lo que vamos a hacer cuando estudiamos este texto, ¿no? En realidad, al final de cada frase le puse el número de cuál regla es, y la voy a leer seguida para indicar básicamente qué es lo que estamos haciendo, y que eso salió de las reglas de Miller. Para entender un tema, debo reunir todo sobre ese tema, ¿no? En toda la Biblia. Y entender que la Biblia se explica a sí misma, o sea que la Biblia, a través de sus estructuras y demás, me va a dar información y me va a explicar. Nada revelado, dice una de las reglas, puede ser ocultado a aquellos que piden con fe. O sea, si nos acercamos a la palabra de Dios con fe, y sabiendo de que si está revelado es porque Dios quiere dárselo a sus hijos, entonces estamos predisponiéndonos para que Dios nos guíe. Por lo tanto, Dios nos va a mostrar que toda la Escritura es necesaria, que es la regla 2. Y que cada palabra tiene su relevancia sobre el tema. Cada palabra tiene su relevancia sobre el tema. O sea, con estas reglas nos permite acercarse al texto, juntar todo lo necesario y empezar a acabar. Vamos a ver como algo simple, algo sencillo, ¿no? Habíamos dicho que una herramienta sencilla era colorear. Podríamos colorear las palabras, ¿no? Y en el capítulo que nos toca estudiar, si las coloreamos, le aconsejo no hacerlo sobre la Biblia favorita, si no ustedes tienen una versión barata, háganlo para facilitar el estudio. O pueden imprimir ese capítulo y usarlo sobre una hoja para hacer estas cosas. Si ustedes colorean, van a encontrar de que Belsasar se encuentra en ese capítulo 6 veces, lo mismo que la palabra padre, refiriéndose al abuelo de Nabucodonosor, ¿no? O a su antecesor, ¿no? Y a la cantidad de dioses que Nabucodonosor en este capítulo adora, son 6. Y Daniel, ¿cuántas veces aparece? Si las contamos, 7 veces. Podríamos decir, curioso, ¿no? Viniendo de Dios, ¿será casualidad? O también incluso los números de este numerador maravilloso, Spalmoni, nos está diciendo, nos está dando información, ¿no? Porque nosotros sabemos qué vinculación tiene el 6 y qué vinculación tiene el 7. Bien, vamos ahora a su contenido. No creo que nos va a dar
el tiempo para analizar como deberíamos todo el capítulo, pero voy a mencionar básicamente a rasgos, abuelo de pájaro, como títulos de cada una de las secciones de Daniel, capítulo 5. ¿Por qué? Porque ya estudiamos este capítulo antes, en la vuelta anterior, y entonces ustedes lo conocerán. Pero para refrescar un poco la memoria, la primera parte, el rey hace una fiesta con sus príncipes mujeres, se embriagan, hacen traer los vasos que habían sacado del santuario de Jerusalén, y con ellos beben y adoran a falsos dioses. Podríamos resumir esto con la gloria del rey. La segunda parte que sigue, hablando acá el texto, es un ser sobrenatural aparece en la escena, todos no ven al ser, pero ven su mano, que escribe en la pared. El rey enseguida manda a llamar a sabios para que lean e interpreten esa escritura, pero no pueden. El rey queda muy turbado y con mucho miedo. Podemos resumirlo, la escritura misterio. Debido a este incidente, la reina madre, que vendría a ser la abuela de Belsasar, aparece en escena. Ella le recuerda que hay un hombre en quien mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y le recuerda también la experiencia de su abuelo, de Nabucodonosor, y solo Daniel pudo revelarle en esa ocasión a Nabucodonosor y lo insta a que lo llame. Podemos resumir esta sección en el sermón de la reina. Viene Daniel, llega, es traído al lugar, el rey simula no conocerlo, menciona que solo ha oído de él y ha oído de su capacidad de revelar misterios. Le ofrece regalos, Daniel no acepta la retribución y aprovecha a dar un discurso, Daniel. Más que un discurso, un sermón, ¿no? Y le recuerda a Belsasar cuál fue la experiencia de su abuelo, qué cosas tendría que él haber rescatado de esa información. Y como Belsasar, sabiendo todo esto, no se humilla, sino que adoró a los dioses falsos, ¿no? Su vida está en su mano. Podemos resumir esto como la escritura revelada. Le revela el sueño, en esta oportunidad, de lo que significa. Y lo último es cuando el rey, entonces, al leerle la escritura, cuando el rey fue muerto y Darío de Media toma el reino, de acuerdo a lo que está revelado en ese capítulo, y el rey cae. Podemos ver que aquí forma una estructura también, no vamos a detenernos en esta estructura, no nos va a dar el tiempo, pero hay una estructura quiasmática también. Bien, vamos a la escritura en la pared. La escritura en la pared es Menen Menen Tekel Upharsin, ¿sí? Vean que acá lo que se repite en la palabra en castellano es Menen Menen, pero acá está al revés porque los judíos escribían en dirección contraria, ¿no? Entonces esta sería la palabra Menen Menen Tekel Upharsin, ¿sí? Que la frase, ¿no?, viene justamente de que has sido contado, pesado y encontrado falto, y entonces la última palabra, que es Upharsin, es partido, ¿no? Si observamos con detenimiento, esta misma estructura es una estructura 3 más 1, ¿sí? Donde tenemos la primera, Mene, Mene, Tekel, donde llega el momento culminante, donde es pesado, y Upharsin, ¿sí? Upharsin, que es partido, o sea, el reino es dado a los medos. Hasta incluso la palabra Upharsin, la P y la R, si uno lo escuchara, conociera el lenguaje, los entendidos dicen que la P y la R juntas suenan muy parecido a los persas. O sea, le dice que su reino ha sido partido y dado a los persas. Bien, esta estructura de 3 más 1, habíamos dicho que las estructuras de 3 más 1 salía de, ¿qué cosa? De Apocalipsis 14, donde habla de los triples mensajes angélicos.
Pero podemos encontrar esta estructura a lo largo de toda la escritura. Y la pregunta es si cuando nos encontramos, y cuando uno lo hace al estudio, se da cuenta de que todos esos lugares, todas esas historias donde hay una estructura de 3 más 1, tiene una relación con los eventos del tiempo del fin. Si esto es correcto, entonces tenemos una indicación de que este capítulo no es simplemente histórico, ¿sí? Porque solemos decir que hay una parte histórica en el libro de Daniel y una parte profética. Y hablamos de la parte profética como Daniel 7, Daniel 8, pero Daniel 2 también es profética y está en la parte que se considera como histórica. Lo que nos está diciendo este indicador, esta estructura, nos está diciendo que este incidente de Daniel 5 es un tipo, es una sombra, es una figura del triple mensaje angélico al final de la historia. O sea que tiene relación con los eventos del tiempo del fin. Otra estructura que quiero traer, como para encontrar otro testigo más, es la estructura que Emanuel, recuerdan cuando dio la introducción al libro de Daniel, comentó de que el libro de Daniel, no todos los capítulos estaban ordenados cronológicamente, y no todos los capítulos estaban escritos en el mismo idioma. Yo acá, en esta figura, muestro de que el capítulo de 1, o sea, Daniel 1, lo mismo que Daniel 8, 9, 10, 11 y 12, que están en azul, están escritos en hebreo. Y los capítulos que están escritos en arameo son los que están en rojo, que son el de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, que si los ponemos ordenados en forma de una columna, vamos a ver, y ya los orienté en forma de quiasmo, para ver que forman un quiasmo. Porque Daniel 2, ¿de qué trata? De la secuencia de reinos que Dios puso a lo largo de la historia, ¿sí? No solamente Daniel 2, sino Daniel 7. O sea que Daniel 2 y 7 tratan de lo mismo. Y esto está evidenciando que va formando esa estructura, ¿no? Que en este caso es una estructura quiasmática. Daniel 3, ¿de qué trata? De una prueba. Daniel 3 de la prueba de ¿cuál? La prueba en el horno, ¿sí? Que sufrieron los 3 amigos de Daniel. Y Daniel 6 es la prueba que tuvo Daniel en el foso de los leones. O sea que los dos capítulos, el 3 y el 6, están conectados. Recuerdan que la cita decía que correspondían unas con las otras, ¿no? Cuando las reuníamos, a las piezas que íbamos encontrando, las reuníamos y las poníamos, encontramos que hay ciertas relaciones. En el dibujo, recuerdan que las relaciones nos permitían encontrar la estructura, y la estructura acá es un quiasma, ¿no? Hasta ahora. Y cuando llegamos a Daniel 4 y 5, encontramos que los dos tratan de un juicio. En el caso de Daniel 4 se trata del juicio a Belsasar, y en Daniel 5 un juicio a Nabucodonosor el primero, y el otro a Belsasar. Entonces, la estructura que hemos encontrado aquí nos está indicando de cómo se relacionan los distintos capítulos entre sí. Yo voy a hablar en esta noche solamente de lo que nos atañe a nosotros. Queremos encontrar luz sobre Daniel capítulo 5. Por lo tanto, lo que me está diciendo la estructura, que es el centro, el núcleo, a su vez, me está vinculando estos dos capítulos, el 4 y el 5. Me está diciendo que estos capítulos tienen algo en común. Y para encontrar a ver qué tienen en común, tenemos que usar otra herramienta. La herramienta que vamos a usar es la de comparar y contrastar, que es usada mucho en parábolas o cualquier otra estructura que queramos ver qué cosas coinciden y qué cosas discrepan, ¿no? Entonces aquí tenemos en Daniel 4 y Daniel 5 dos columnas, y vamos a poner en la primera de todas distintos elementos que son personaje, generación, intervención divina, el mensaje, la interpretación de los sabios, la interpretación de Daniel, el contenido y el número y el destino. Vamos a hacer, sería bueno que todos participaran, ¿no? Pero si se animan, podemos intentar. ¿Cuál es el personaje en cada uno de los capítulos? El primer punto, el personaje de Daniel 4 y Daniel 5. En Daniel 4, Nabucodonosor. Ajá, y en el Daniel 5, Belsasar, ¿no? En ambos casos,
es un rey, es el rey de Babilonia. O sea que podemos decir que es el rey de Babilonia, ¿sí? Aunque son personas diferentes, pero es el rey de Babilonia. Pero en la generación, ¿qué podríamos decir? ¿Qué generación es la de Daniel 4 y qué generación es la de Daniel 5? La primera y la cuarta. La primera y la cuarta. También podríamos decir, usando la jerga que venimos usando en los estudios, el alfa y el omega, ¿sí? De lo que corresponda, porque todavía no hemos encontrado a qué tipifica todo esto, porque es una historia literal, pero esto apunta a algo que es la luz que queremos encontrar. Me muestra que, digamos, la primera corresponde al alfa y la última, la 5, corresponde al omega. ¿Hay intervención en Daniel 4 y 5? ¿Puedo escuchar? Dios le da un ¿Hay sueño intervención divina? y al otro manda una mano que escriba. Bien, entonces en ambos casos hay una intervención, es un vigilante santo y una mano que escribe. ¿Cuál es el mensaje en Daniel 4 y Daniel 5? En un caso es un sueño, en el otro caso es una escritura, ¿sí? En ambos casos, en el caso del rey lo pudo ver al sueño pero no entender. En el caso de Daniel 5 lo pudo ver pero no entender. Por eso intentó tratar de que sus sabios le interpretaran. ¿Pudieron interpretar los sabios el sueño en Daniel 4 y 5? No, no en los dos casos. Daniel, cuando llegó y fue llamado, ¿pudo encontrar la interpretación? Sí. Sí, en ambos casos, ¿sí? ¿Cuál era el contenido de ese mensaje? En 4 y en el 5. Lo mismo. La advertencia de juicio. Un juicio. Bien, parte de un juicio es una sentencia, ¿sí? Me gusta diferenciarlo porque da información, porque el juicio en realidad es todo el proceso, ¿sí? Si hay abogados acá en el grupo, ¿no? Hay todo un proceso primero de distintos testimonios y después llega un punto culminante y después viene la sentencia. Hay una sentencia. Por ahí Hay la un diferencia número. entre el 4 y el 5 es que en el 4 hay una advertencia primero y luego Ajá. seguía de la sentencia, digamos. En la otra ya es directamente Sí. una sentencia. Claro, eso sí lo ves de parte del sueño, pero lo interesante es que el 5 también tuvo una advertencia y la reina lo dice. Sí, por O sea, supuesto, no lo niego, solamente que está más invisible, digamos. Claro, muy bien, muchas gracias por sus aportes, porque las estructuras se mantienen, y si tuviéramos tiempo podríamos ir a ver las estructuras en Nabucodonosor y en Belsasar. Las estructuras me refiero de cómo fueron recibiendo el mensaje, cómo reaccionaron, y quién se pierde y quién se salva, ¿no? Y también podríamos ver la de Daniel, y veríamos que las estructuras en sí son similares en todos, porque Dios es ecuánime, pero obviamente dan resultados diferentes. En el caso, como decía recién Esteban, le da la sentencia, ¿sí? El sueño, pero en realidad no ejecuta digamos, la sentencia, se ejecuta, pero no es que Nabucodonosor se pierde, sino que le hace una advertencia. ¿Por qué? Porque él había respondido bien la primera vez y la segunda vez que fue llamado, digamos, que Dios fue dándole luz y fue probado. En el caso de Belsasar, no. Bien, ¿hay un número en estas historias? ¿En cada una de estas historias? Sí, ¿no? No hemos hecho, digamos, un análisis, no me olvidé de hacerlo al principio, pero podemos decir que en Daniel 4 aparece el número de los años que va a estar en esa advertencia, en ese curso de disciplina, podríamos llamar, y en el caso de Daniel 5, le dice que 3 palabras ahí, las 4 palabras, que en realidad tienen un equivalente numérico, que si lo calculamos nos da un número. Entonces podemos decir que en ambas historias hay un número, un 7 y un 126. Recuerden que los números es otra información, otra parte de una estructura que me da una información que tiene que estar en armonía con el resto de las cosas, ¿sí? Bien, y el destino, que tienen la primera columna, es
que es restaurado, en el caso de Nabucodonosor, y en el caso de Belsasar, es cortado. Dos sentencias con resultados diferentes, de vida y de muerte. Bien, voy a ir ahora a una cita para encontrar otra relación más. Y después vamos a tratar de, con esta relación, tratar de ver qué las estructuras me pueden indicar. Acuérdense que mi énfasis no es tanto en encontrar luz, ¿sí?, sino en ver las herramientas que tenemos y cómo podemos usarlas, ¿no? Pero ustedes podrían sacar mucho más luz de la poca que podemos sacar ahora, ¿no? Pero es es un reto, ¿sí? Bien, esta cita es muy interesante. ¿Por qué? Porque dice así: este fue el tiempo de la angustia de Jacob, ¿no? Ubica la cita, ¿no?, en el momento de la angustia de Jacob. La angustia de Jacob cuando ya están cayendo las plagas, ¿sí? Y si están cayendo las plagas, ya el cierre de Puerta de Gracia ya pasó. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La misma frase que recibió Belsasar. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Y ella dice: los oí clamar en alta voz. Creímos en tu venida. Creían en la venida de Jesús. Y la proclamamos con energía. O sea, eran miembros de una iglesia que cree en la segunda venida de Cristo. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito que decía Menen, Menen, Tekel, Upharsin, ¿no?, que significa pesado, digamos, pesado, perdón, significa contado, contado, pesado, ha sido un balance y fue partido tu reino. Dice, vi que habían bebido las aguas profundas y prorrumpían en llanto cuando miraban eso. Y vi que habían bebido las aguas profundas y hollado el residuo con los pies, pisoteado el sábado, y que por eso habían sido pesados en la balanza y hallados falta. Esta cita del Espíritu Profecía es un elemento más donde encontramos que esta historia, que es una historia que es la de Belsasar, en realidad tiene una aplicación, está haciendo una conexión con los eventos finales de la historia, ¿sí? Y en particular con el pueblo de Dios, con los siervos del pueblo de Dios, ¿sí? Bien, hay otras citas más, que por el tiempo no tenemos para mostrarla, pero si ustedes buscan con esas mismas palabras, pesados y en balanza, vienen un montón de citas. Yo puse simplemente el resumen de lo que dicen esas citas. Dios le ha otorgado beneficios y responsabilidades. Conocían la luz de la verdad. Guardaron el sábado, pero se cansaron de velar. Abandonaron y traicionaron responsabilidades. Descuidaron oportunidades. Son comparados con el siervo malo que tiene que dar la ración a sus hermanos a tiempo, pero dicen el Señor se tarda, y maltratan a sus hermanos al punto de hollar al residuo. Hollar es pisotear al residuo. Bien, es una cita fuerte, es un montón de resúmenes de esas citas que son fuertes. Quiero entrar a esta parte para ir cerrando y ver que lo siguiente, que Daniel 5 es una parábola. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir con una palabra? Parábola. Una parábola, si ustedes van al cómo lo define Palabra de Vida del Gran Maestro, dice que es la manera que usaba Jesús, ¿no?, predilecta, de con algo conocido explicar algo desconocido, ¿sí? Y lo que usaba de conocido eran cosas que ellos las super conocieran. Usaban mucho de la economía doméstica de ellos, es decir, ellos trabajaban la tierra, entonces les hablaba sobre cosas de agricultura, y con esas cosas explicaba cosas espirituales, como ser cuando hablaba de las plantitas, ¿no? Y la gente sabe cómo crecen las plantas, cómo se siembra una semilla, cómo va creciendo, el agua que necesita, cómo va haciendo todo el proceso hasta que llega a dar sus frutos, madura. Y entonces con algo conocido explicaba algo desconocido, que en ese caso era espiritual. Pero lo que quiero proponer que
no solamente es usando natural con espiritual. Algo conocido podría llegar a ser una historia pasada, como ser en este caso la historia de Belsasar. Y lo desconocido sería una historia futuro. Es decir, que Daniel 5 tiene esa característica, que está hablando de algo que pasó, pero apunta a algo que va a pasar. Es decir, que es una parábola que es profecía. ¿Sí? Entonces, el darnos cuenta de esa estructura de parábola y lo que apunta, lo que dice, nos hace entender de que aunque esté puesto en la parte de capítulos históricos, también tiene información para los tiempos finales. Por eso todo el libro de Daniel, cuando lo miramos de esa manera, los capítulos históricos son capítulos tipológicos, es decir, que te tipifican una experiencia que van a tener los hijos de Dios a lo largo de la historia, ¿sí? Del tiempo del fin, pasando por distintas cosas, ¿no? Por eso podríamos decir que Daniel es un manual de supervivencia para sus hijos. Bien, quiero hablar de un aspecto, porque la cita lo mencionó, y quiero hacer una salvedad y una aclaración para ayudarnos a entender a qué se refiere cada uno de estos capítulos. Cuando hablamos de siervos, Dios llama, del mundo, llama a un grupo de personas y lo hace su pueblo de Dios, ¿sí? Y a ese pueblo de Dios los hace siervos, o sea que hay muchos siervos dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces hay siervos dentro del pueblo de Dios y hay siervos fuera del pueblo de Dios. ¿Y cómo podemos decir que no solamente son los siervos los que están dentro del pueblo de Dios? Porque siervo es aquel que sirve a su Señor. Entonces, ¿cómo puede ser que haya otras personas que no pertenecen al pueblo de Dios y sean siervos? Si vamos al texto de Jeremías 25:9, hablando de Babilonia, que es lo que estamos, que es el reino que estamos analizando en Daniel 5, dice: he aquí enviaré yo, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerélos contra esta tierra. Es decir, Dios está indicando acá en Jeremías, ¿no?, anticipada a Daniel, está profetizando que va a usar a Nabucodonosor y al reino de Babilonia como, en particular a Nabucodonosor, como un siervo. ¿Para qué cosa? Para hacer un curso de disciplina para su pueblo que había roto el pacto y había sido llevado en cautiverio a Babilonia. Y entonces ahora lo tenía que sacar de ahí. Entonces acá tenemos siervos que son del pueblo de Dios y siervos que no son del pueblo de Dios. Bien, quiero ir finalizando con algo. En realidad no voy a encontrar todas las cosas que podemos sacar de acá, pero sí dárselos como un reto. Vimos entonces que había una estructura dentro del capítulo que me indicaba un 3+1, que me indicaba que eso tenía alguna vinculación con los eventos del tiempo del fin. La cita que leímos, ¿no?, claramente ubica justamente a Belsasar con los eventos del tiempo del fin y también lo relaciona con los siervos de Dios, del pueblo de Dios. Pero cuando vamos a Daniel 5, está hablando de siervos, pero no del pueblo de Dios, ¿sí?, que fue como también Ciro, que era de Medio Persia, y también le llamó Ciro mi siervo en Isaías 45. Entonces, lo que yo encuentro hasta aquí, que estos capítulos, ¿no?, digamos el 4 y el 5, son una parábola. Lo literal son los reyes, que son líderes, son siervos, pero fuera del pueblo de Dios. Dios los puso para que cumplieran sus propósitos a esos siervos, y le dio oportunidades y privilegios para cumplirlos. Y esos siervos, cuando llegan a la estructura de quiasmos, vieron que primero esos siervos Dios los pone Dios, pero ellos ¿qué hacen? Persiguen al pueblo de Dios y van a ser probados. Y cuando sean probados van a tener una sentencia. Algunos saldrán bien y otros saldrán mal. Ambos reyes serán juzgados por la luz que recibieron. Pero ¿a qué tipifican esta estructura de Daniel 5? Ya la cita nos dio una pista que tiene vinculación con el pueblo de Dios, ¿sí?, que digamos que es parte de la parábola, es la parábola en futuro. O sea que en el futuro deben ser líderes también, ¿sí? Si son líderes en Daniel 5, también van a ser líderes, pero son siervos, uno dentro
Uno fuera del pueblo de Dios y otro dentro del pueblo de Dios. Termino con esta estructura, otra más, ¿no? Y hay varias más, pero con esta creo que tenemos suficiente para acabar. Donde si vemos Daniel 5, hay toda una parte histórica, y el capítulo que estamos analizando es netamente historia, de cuando cae Babilonia. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está revelado? ¿Dónde está profetizado? En Jeremías 51. O sea que Jeremías 51 es una profecía cuyo cumplimiento histórico es Daniel 5. Pero si ustedes van al libro de Jeremías 51 y lo leen y marcan los versículos, van a ver que hay montones de detalles que están en Daniel 5. Que los súbitos que estaban ahí se emborracharon, que mandaron un correo y se encontraron con correo, que se secó el agua y entraron los medopersas por el lecho, las puertas fueron rotas, todo un montón de información que pasa después en esa noche fatídica de Daniel 5. ¿Sí? Pero hay otras cosas más que están en el capítulo 51 que no están en Daniel 5. ¿Y a dónde apuntan? Apuntan a Apocalipsis 18. Entonces, vemos que Jeremías tiene como dice la cita del Espíritu, que decía que los profetas de la antigüedad hablaron más para nuestro tiempo, pero el tiempo de ellos, y cada profecía tiene su doble cumplimiento, y tiene un cumplimiento histórico y un cumplimiento al final de la historia, donde se dan en el tiempo del fin. Pero vean ¿qué relación existe entre Daniel 5 y Apocalipsis 18? Es una relación de parábola, ¿sí? O sea que lo que le pasa aquí en Daniel 5 son con los siervos fuera del pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 18, ¿no?, va a relatar la historia sobre los siervos del pueblo de Dios. Y las citas que leímos nos daban mucha información para acabar ahí, ¿no? Hay otras cosas más y otras estructuras que daba como para hacer otro bloque más, así que lo corté ahí y lo dejo para otra oportunidad. No sé si hay preguntas, cosas que quieran mencionar. Les atento a lo que ustedes digan. Quería hacer un aporte, Eduardo. ¿Okay? Vos usaste una diapositiva donde pusiste fiesta, escritura, el sermón de la reina, el sermón de Daniel, la escritura revelada y la caída del rey. Sí. Como que es un quiasmo. Pero en realidad yo, en vez de poner Rey Gloria en el primer renglón, pondría autoexaltación. Ajá, está bueno. Porque está la autoexaltación y después la caída. Gloria es la que tiene Daniel, al revelar el sueño, claro, y Dios que se lo revela. Claro. Sí, yo me refería al hecho de que el rey en ese momento estaba en su gloria. Pero está bueno, porque el rey, digamos, está exaltándose. ¿Sí? Es una autoexaltación, más bien. Claro. Muy bueno, me encantó el estudio. Estoy muy contenta de que al final nos anduvo el internet, en un momento se nos cortó y pudimos volver después. Y me encantó. Sí, hay un par de números interesantes, también ahí cuando comparamos el capítulo 4 y el 5, es que antes de la sentencia sobre Nabucodonosor, pasaron 12 meses. Dice que él estaba en sus palacios paseándose, o sea que hay un 12, que también que sabemos que es un número del pacto, y después hay un 7. Y en cambio en la cuarta generación, como él ya sabía todo eso, dice que estaban ahí en el medio de la fiesta, dice, y en esa misma hora la mano escribe la sentencia. Sí. O sea, hubo un periodo entre medio. En el mismo acto viene la sentencia. Claro. Incluso los números de 12 también nos invita a aplicar el principio de día por año ahí, ¿no es cierto?, con el 7, ¿no? Sí. Hay cosas que yo no exploté, ¿no? Me refiero a que sacar de la información, pero vieron cuando poníamos la columna, encontramos de que en esos líderes había uno que era el alfa y el otro que era el omega de ese imperio, en este caso Babilonia, que eran ese imperio que había usado como siervo para, digamos, disciplinar a su pueblo a su vez, ¿no? Vimos que
las cosas que tenía diferente, prácticamente todos los ítems eran iguales, pero había algunos puntos que eran diferentes. Y en la diferencia está la información, ¿no? La diferencia es que uno es alfa y otro es omega, y uno es restaurado y otro cortado. Y si eso lo aplicamos para donde apunta la parábola, ¿sí? Que la parábola apunta justamente a los siervos dentro del pueblo de Dios, podríamos decir que dentro del pueblo de Dios, el pueblo en su fase alfa, ¿no? Es restaurado, y en su fase beta, digamos, hay no un restaurado, podríamos aplicar de esa manera. Pero podríamos ver un montón de otras cosas de conexiones que las estructuras pueden darnos, ¿no? Algo interesante también es esa cita del espíritu de profecía que vos usaste en primeros escritos, página 36 y 37. Vos hiciste hincapié en ese grupo que aullaba de agonía y que tenía escrito en la vestidura que fue pesado en balanza y fueron echados faltos. Pero si uno lee unos párrafos más arriba, ve que está el otro grupo, están los 144.000 que triunfaron. O sea, se ve que en un momento en la historia tenés por un lado a los 144.000 que sabemos que van a ser la última generación, y por otro lado tenés a los que son pesados en balanza y hallados faltos. Están en el mismo momento histórico. Bueno, si no hay más aportes, podríamos cerrar aquí. Gracias, Edu, estuvo buenísimo. Muchas gracias.